Buenos días, hermanos. Hoy quiero comenzar una serie de reflexiones, básicamente viendo cómo debe de ser el corazón del cristiano, cómo nos muestra la Biblia que debe ser el corazón del siervo cristiano, del líder cristiano. Hoy en particular voy a hacer mención sobre el corazón del líder cristiano. Nosotros sabemos hoy en día que se escucha hablar mucho del liderazgo y a veces confundimos el liderazgo con el ser jefe. Yo puedo ser jefe o estar en una posición de autoridad y no tener liderazgo. Y no necesariamente necesito ocupar esa posición de autoridad para ser un líder. Al contrario, la Biblia nos enseña que nosotros debemos de ser siervos. ¿Y yo puedo ser siervo en un lugar de autoridad? Sí, puedo ser siervo y debo de ser siervo. Y uno de los requisitos de un buen siervo cristiano que tenga una actitud de liderazgo es negarse a sí mismo. Y esto lo vamos a ver ahorita más adelante, a qué se refiere o qué significa negarse a uno mismo. Porque, porque el liderazgo o el servir a los demás tiene que ver en negarse a nosotros mismos. Es poner el interés de los demás antes que el nuestro. Es tener ese corazón. El liderazgo se trata de los demás, no de nosotros. Y obviamente el servir a los demás se trata del otro, no de nosotros mismos. Jesús lo pone en estos términos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, en el versículo 24. Jesús dice lo siguiente: Luego Jesús dijo a sus discípulos: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Fíjense qué interesante las palabras de Jesús. Tiene que negarse, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir. Un siervo debe de abandonar su manera egoísta de vivir. Un líder tiene que abandonar su manera egoísta de vivir. Un cristiano debe de abandonar su manera egoísta de vivir. Y eso es en lo que quiero que reflexionemos hoy un poco. Y como ejemplo voy a tomar a Nehemías. Nehemías fue un líder del pueblo judío. Fue un líder pero que tenía un corazón de servir al Señor. Y Dios utilizó ese corazón para su obra. Y ese es el propósito de Dios en nosotros, utilizarnos a nosotros para su obra. Y Nehemías resultó, como Moisés, ser un líder, un hombre que guió al pueblo de Dios. Y es interesante ver en la historia de este líder de Nehemías la posición de liderazgo que él tenía. Y antes de servir al Señor, él se encontraba en una posición, realmente podemos decir, cómoda. Él estaba en una posición cómoda porque trabajaba en el palacio de un rey asirio. Entonces vemos que él estaba en una posición de confort y lo abandona para convertirse en un siervo, pero en un siervo que lideró al pueblo. Fue un líder, pero era un siervo. Y vamos a leer los primeros versículos del libro de Nehemías. En el capítulo 1, versículo 1 y 2, dicen de la siguiente manera: Estas son las memorias de Nehemías, hijo de Acalías. A finales del otoño, en el mes de Quisleu, del año 20 del reinado del rey Artajerjes, me encontraba en la fortaleza de Susa. Ananí, uno de mis hermanos, vino a visitarme con algunos hombres que acababan de llegar de Judá. Les pregunté por los judíos que habían regresado del cautiverio y sobre la situación en Jerusalén. Bueno, aquí vemos que Nehemías vivía en el palacio del rey. Vivía en el palacio del rey en Susa, en la capital del
del imperio asirio y vienen a visitarlo. Y lo primero que viene a la mente de él cuando lo vienen a visitar estos amigos, conocidos del pueblo de Israel, judíos también, lo primero que él hace es preguntar por sus hermanos. Hay una preocupación de él hacia ellos. Y nosotros muchas veces, como hijos de Dios, debemos siempre de preocuparnos y preguntar cómo están los demás, cuál es la situación de los demás. Y vemos que Nehemías, a pesar de que está en una posición cómoda, porque en el versículo 11 de Nehemías 1:11 nos dice que Nehemías era copero del rey. Era un hombre que gozaba de la confianza del rey. Era un hombre confiable. La Biblia no nos dice cómo él llegó a esa posición, pero debió haber tenido muchas virtudes para haber estado en esa posición, pero sobre todo era confiable. Era un hombre confiable porque la vida del rey prácticamente estaba en sus manos. Él era el que probaba los vinos del rey, el que escogía las comidas del rey. Era un hombre confiable. Y así debe de ser todo hombre cristiano, un hombre confiable. Pero ahora veamos, una vez que vemos esta preocupación genuina de Nehemías por sus hermanos judíos, veamos la respuesta que le dan después de que él pregunta por ellos. Me dijeron, las cosas no andan bien. Los que regresaron a la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en desgracia. La muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas por el fuego. Nosotros vemos aquí que la condición en la que estaban sus hermanos era una condición compleja, complicada, difícil. Y hoy en día no es muy extraño preguntar por alguien y saber que está en una posición compleja, en dificultades, con problemas económicos, con problemas de salud, con problemas familiares, con problemas conyugales. ¿Y qué hacemos nosotros si tenemos realmente una preocupación genuina por esas personas? ¿Qué hago yo como cristiano? Pero veamos cómo reacciona Nehemías. Nehemías 1:4 dice así: cuando oí esto me senté a llorar. De hecho, durante varios días estuve de duelo, ayuné y oré al Dios del cielo. Vemos que Nehemías, cuando escucha la noticia de, de su gente que está en tribulación, que está en problemas, ¿qué hace? Se llena de duelo, se entristece por los demás. Pero no solamente eso, sino que él ahí empieza a negarse a sí mismo, porque dice que ayunó. Nehemías era copero del rey, vivía en un palacio. Él ahí en ese momento se estaba negando a sí mismo, estaba abandonando las comodidades por el dolor genuino que había en su corazón. Él realmente se sintió mal y sintió dolor en su corazón por lo que estaba pasando su gente. Nosotros vemos también eso, vemos un ejemplo claro en Moisés. Moisés abandonó vivir en un palacio para irse a vivir con su pueblo. Realmente renunció a todas las comodidades. ¿Cuántas veces nosotros hemos renunciado a nuestras comodidades por amor a los demás? ¿Cuántas veces hemos renunciado a nuestros placeres, a nuestros gustos por amor a los demás? Veamos en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 24 y 25, nos dice esto de Moisés y dice de esta manera: fue por la fe que Moisés, cuando ya fue adulto, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Vemos cómo Moisés se niega a sí mismo. Vemos cómo Nehemías se niega a sí mismo. ¿Por qué? Por amor
a los demás. Nosotros, hermanos, un corazón que quiera permanecer en el confort, en la comodidad y olvidárselo de los demás, no es un corazón que esté al servicio de Cristo, no es un corazón que esté al servicio de los demás. De hecho, Santiago, el hermano del Señor, lo pone en estos términos en cuanto a qué hacemos cuando vemos a los demás en sufrimiento. Santiago capítulo 2, versículo 15 al 16, dice de esta manera: supóngase que ven a un hermano o a una hermana que no tiene qué comer ni con qué vestirse, y uno de ustedes le dice: adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien, pero no le da ni alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve? Más claro no puede ser, hermanos. A veces cuando vemos a gente en dificultad, en necesidad, ¿qué hacemos por ellos? Muchas veces le decimos incluso, voy a orar por ti. Y a veces hasta nos olvidamos de orar. Pero Santiago va más allá y dice, ¿de qué le sirve eso a él? Y en el siguiente versículo nos aclara que de que debe de haber una acción. En el versículo 17 dice así Santiago: como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente, a menos que produzca buenas acciones. Está muerta y es inútil. Hermanos, si nuestra fe no va acompañada de acciones, es inútil. Y a eso es a lo que se refiere Jesús. Si queremos ser sus siervos y seguirlo, debemos de negarnos a nosotros mismos. Y eso es lo que hace todo líder cristiano, todo siervo cristiano. El primer paso que nos da el Señor y que nos dice que debemos dar es negarnos a nosotros mismos, y eso nos lleva a tener una genuina preocupación y un genuino amor por los que están en dificultad. Y eso, hermanos, es lo que quiero dejarles el día de hoy para reflexionar. De qué estamos haciendo cuando escuchamos que los demás están en problemas, en dificultad. Simplemente les decimos, ojalá que te vaya bien o que se solucione tu problema, o realmente tomamos una acción. Y eso es a lo que nos lleva el Señor. Niéguense a sí mismos y ayudemos a los demás. Que Dios les bendiga, mis hermanos.